El coronavirus ha golpeado sin clemencia a quienes tuvieron que emigrar de su país, buscando en el nuestro nuevas oportunidades. Millones de venezolanos que ya pasaron por la desgracia de enfrentar el deterioro social y económico de su país durante los últimos años, chocan ahora contra la pandemia y buscan la forma de seguir adelante. Conversamos con ellos sobre los peligros que corren quienes, huyendo del coronavirus, se arriesgan a regresar a un país en crisis. Esta imagen dibuja la desazón que viven miles de venezolanos. A esta familia que vivía en un inquilinato le pidieron una habitación que ocupaban porque no pagan el arriendo. Con la pandemia llegó la última plaga que les faltaba, el desempleo. Nos pidieron la habitación, nos estamos trasteando porque nos pidieron desalojo, entonces, porque hijos de los señores se quedaron sin casa, entonces sacan a uno para meterlos a ellos. Ahora ella cría a su hijo y él es domiciliario en bicicleta. Ambos son víctimas de lo que llaman la desgracia chavista, que al igual que casi 2 millones de personas, los hizo llegar a Colombia a las malas. Su historia se repite en los semáforos, en los lavaderos de carros, en las peluquerías de barrio, donde miles de paisanos que creían haber superado por fin la desgracia del destierro se enfrentan ahora a la COVID-19 con una mezcla de miedo y nostalgia que no pueden explicar. Porque no quisiera ayudar a todos esos paisanos que están en la calle, pero son muchos. La situación se compleja más porque, pues, ¿cómo le explico? Muy difícil. Si conseguir trabajo ya era toda una odisea antes de la pandemia, con ella presente en sus vidas, sobrevivir equivale a ganarse el premio gordo de la lotería. Confiesan con una sinceridad que les brota por los poros que hoy sienten que las fuerzas los abandonan y que sinceramente echan pa'lante porque no hay de otra. Lo que necesitan es fuerza, tener fe, así como yo lo hice. Yo llegué acá y sin motivo de nada. Aquí donde yo estoy hice 3 años viviendo solo, sin familia, sin nada, sin amistades. Quienes tienen la fortuna de contar con un trabajo fijo y no dependen de ayudas, aseguran que se les parte el alma cada vez que ven a un paisano varado por la pandemia o cada vez que deciden regresar a Venezuela, a sabiendas de que si por acá llueve, por allá no escampa. La situación de nosotros es complicada, ahora con el tema de la pandemia es 3 veces más complicado. Y ya bueno, imagínense, nosotros hacemos magia de nuestro país, ahorita seguimos haciendo magia para sobrevivir, ¿qué más le digo? Pero hay realidades contra las que por más buena voluntad que haya no se puede luchar. Tras la pandemia muchos de ellos deben trabajar más horas, en ocasiones por menos plata y hasta aguantando hambre. Antes comíamos 2 veces al día, ya a veces comemos una sola vez al día por la situación que está ahorita la pandemia. Eso sí, agradecen que siempre hay una mano amiga colombiana en el camino y por eso les piden no desfallecer, porque aseguran que a pesar de tantísima tristeza, siempre habrá un motivo para soñar. Se queden, que aguanten, que al final del túnel siempre va a haber una luz, un colombiano siempre que lo ayude o otro venezolano que nos ayude. Otros les piden que apelen a esa inquebrantable fe que se convirtió en una especie de militancia para los migrantes, que acudan a la fortaleza interior para seguir bregando. En Venezuela, ¿para qué? Si yo hasta aquí ya pisé Colombia, ¿para qué me voy a devolver de nuevo? ¿A pasar más desgracia, a pasar más cosas? No. Dicen que harían lo que fuera por atajar a cada paisano que camina por una carretera rumbo a Venezuela, sobre todo porque, según dicen, al otro lado hay un peligro todavía más terrible, al que en medio de su clásica picardía y su legendario humor describen como un enemigo todavía más poderoso que la COVID, Nicolás Maduro. El COVID por lo menos se controla y hay prevenciones para controlar el virus que no se expanda y puede que salga una vacuna prontamente, pero para Maduro, bueno, no, eso está más duro que sancocho de piedra, como dirían en Venezuela ya. El costo familiar, personal y social que deja la pandemia para los migrantes es incalculable. De hecho, no es sencillo estar metidos en el dilema de decidir si regresan a su país o se quedan, porque ambos panoramas son preocupantes. Lo que sí es cierto es que el gobierno trabaja sin desmayo para seguir tendiéndoles la mano y los expertos consideran que allá o acá están expuestos a una realidad poco halagüeña. El mundo jamás olvida cómo estas imágenes certificaron que la infamia era más grande de lo que todos creíamos. Desde hace 5 años, ninguno de ellos tiene paz, ni motivos para sonreír. ¿Qué ha hecho Colombia? Asumir la posición de liderazgo del buen vecino. No cerrar los ojos, sino sencillamente decir, oiga, está viviéndose una situación terrible en el otro lado, ¿qué vamos a hacer y cómo vamos a actuar?
Y menos ahora cuando el coronavirus, que no distingue sexo, edad ni condición social, atacó sin piedad, especialmente a aquellos que ya estaban en una situación de vulnerabilidad extrema por su condición de migrantes. Al cerrarse por las medidas de cuarentena, quedan seriamente limitados y particularmente el acceso a salud y a educación se ve seriamente afectado. Cuando se plantearon la posibilidad de huir de Colombia de regreso a su patria para escapar del virus, encontraron un enemigo del otro lado de la frontera y quedaron varados, muchos de ellos a mitad de camino incluso, y como dicen por ahí, sin el pan y sin el queso. Desean regresar a su país y se encuentran con una serie de trabas por la misma movilidad en Colombia, pero particularmente por las medidas que toma el gobierno de Nicolás Maduro, que de hecho pues no les permite regresar en forma normal o digámoslo así, armónica a su estado. Esto es una problemática de un mal vecino y esto responde a qué haría usted si en su conjunto residencial o en su edificio usted tiene un vecino que tiene un mal comportamiento, que desconoce los derechos humanos, que viola los derechos humanos. Por ahora la realidad es que el gobierno trabaja a toda marcha tratando de que la pandemia no afecte demasiado a los migrantes y que en medio de tantas restricciones y tantos gastos haya presupuesto, voluntad y un Estado fuerte que responda ante este nuevo reto. Necesitamos lograr una mayor inclusión de los migrantes venezolanos en Colombia. ¿Qué es mayor inclusión? Mayor acceso al sistema de seguridad social, mayor acceso o inclusión financiera, mayor relacionamiento social. La gran batalla que hay que dar es trabajar a fondo en la ley migratoria, que podría dar un vuelco positivo a tanta desdicha, pero los expertos creen que no hay suficiente voluntad política en un momento tan coyuntural como el de la pandemia. Esa no era una de sus prioridades, tampoco lo fue de ninguna fuerza política. Ninguna de las fuerzas políticas el 7 de agosto anunció que iba a trabajar en la ley migratoria, que es uno de los temas pendientes, y en efecto la población vulnerable debe ser atendida. Advierten, eso sí, que el problema no es solo de Colombia, sino de sus vecinos, que deben trabajar en llave para atender la tragedia de la migración con el COVID a bordo. Si no lo hacen, tarde o temprano, esa bomba de tiempo va a explotar. Países como Alemania han invertido y de hecho el presupuesto europeo ha aumentado para atender las dinámicas de la pandemia en toda la región, porque si no se atiende la pandemia de forma regional, nadie la va a lograr controlar. Mientras tanto, ellos le hacen el quite al hambre, al desempleo, a la indiferencia. Al fin y al cabo, aseguran, han convivido con tantas desgracias que ninguna ha sido capaz de arrebatarles esa alma bravía que se dibuja en cada sonrisa inexplicable. Bien, es momento de hacer una primera y muy breve pausa.